Muy buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, de la carrera Ingeniería Industrial, lo cual está conformado por Medina Millán Oscar Fabián, Medina Cristian Ariel, Cerrato Rodríguez Jesús David, por lo cual nos corresponde al tema de riesgos ergonómicos. Riesgos ergonómicos. La ergonomía es una disciplina situada en el ámbito de la prevención de riesgos laborales que se basa en la obtención de información científica para plasmarla en posterior diseño de objetivos y entornos de propicies la máxima eficiencia y calidad de las tareas desempeñadas por el empleado sin penalizar su salud. Así, su principal objetivo radica en crear el entorno de trabajo sea adaptable a las necesidades y capacidades del trabajador y no a la inversa. Corresponde a aquellos riesgos que se originan cuando el trabajador interactúa con sus puestos de trabajo o, o cuando la actividad laboral presenta movimientos, posturas o acciones que pueden producir daño a su salud. ¿Cómo se produce? Los principales riesgos ergonómicos están producidos generalmente por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la manipulación manual de cargas y por la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral. Tipos de riesgos ergonómicos. Por lo tanto, los tipos de riesgos ergonómicos están asociados en cada uno de los siguientes peligros: levantamiento manual de cargas, transporte manual de cargas, empuje o tracción manual de cargas, uso intensivo de las extremidades superiores, uso de ordenador, levantamiento o manipulación de personas. Bueno, el primer punto, que sería el riesgo por levantamiento manual de cargas. El levantamiento manual de cargas es un objeto o varios al mismo tiempo. Al soportar un peso para dejarlo en otra posición. El levantamiento manual de cargas, para que se considere una carga, el peso soportado debe pasar al menos 3 kilogramos. Este riesgo puede generar trastornos musculares, ya sea en la espalda, aunque con menor probabilidad también se puede llegar a los hombros y a las rodillas. El riesgo por transporte manual de carga. El transporte manual de cargas es el requerimiento de trabajo que implica caminar más de 1 metro sosteniendo el peso de la carga. El límite de nuestro cuerpo para transporte manual de carga es fisiológico. La fatiga, por lo que no se debería transportar muchos kilos en el día. Este riesgo suele ser fácil de gestionar, pero basta con acerca del punto del destino al del origen para no caminar, o bien utilizar un carro para transporte de la mercancía. Riesgo por empuje o tracción de manual de cargas. El empuje o tracción manual de cargas es utilizado la fuerza humana para desplazar algo sobre una superficie. El empuje manual de carga se produce cuando se realiza la fuerza hacia adelante del cuerpo. La tracción manual de carga se hace cuando estiramos o tiramos el objeto porque lo llevamos detrás del cuerpo. El empuje o tracción manual de cargas puede ser un riesgo ergonómico cuando
Una o varias de estas condiciones está presente, la cual la frecuencia es elevada, se debe mover muchos carros o muchas veces en un periodo de tiempo. Se transporta bastantes metros realizando una fuerza significativa para moverlo o para mantenerlo en movimiento. Cabe anotar que el nivel de fuerza requerida para empujar o traccionar manualmente una carga se incrementa en la función de varios factores. Uno de estos factores serían como por ejemplo el peso total de la mercancía transportada o el tipo, tamaño o estado de los rodamientos, el estado de superficie sobre, sobre la que se transporta. Riesgos por movimientos repetitivos de extremidades superiores. Este riesgo puede estar presentado en todas las actividades laborales, por lo que se utilizan las manos, brazos para realizar el trabajo. Este, el riesgo se produce cuando se realizan muchas acciones en el intervalo de tiempo. Algunas de las acciones requeridas, realizar una fuerza significativa, se realizan posturas o movimientos que, que fuerzan algún segmento articular, ya sea en el hombro, en el codo, en la muñeca o en la mano. No se dispone de periodos de recuperación, ya sea como el descanso, eh, estando expuesto el trabajador durante muchas horas. Los riesgos ergonómicos por uso de ordenador o computador, cuando en vez de ordenador se utiliza otro tipo de dispositivos como tablet o móvil, la, exi- exige, la exigencia postural empeora significativamente. Por este motivo, para reducir el riesgo ergonómico, se debería minimizar el tiempo del uso de móvil o tableta, o bien se puede utilizar esta última únicamente como la pantalla conectada a un teclado, un ratón. Bueno, yo les voy a hablar sobre la prevención de los riesgos económicos. Algunas medidas para la prevención de los riesgos ergonómicos relacionados con la carga física. Nos dice que respetar los límites de pesos manipulados y utilizar unas técnicas adecuadas en el manejo de cargas si se va a manipular la carga manualmente. Otra es establecer medidas organizativas, como por ejemplo la rotación de puestos de trabajo, si la tarea se va a realizar es demasiado pesada, realizar pausas en el trabajo para cambiar de posturas y cambiar de posturas periódicamente si el esfuerzo requiere movimientos excesivamente repetitivos. Otra es adaptar el mobiliario, la distancia de alcance de los materiales a las características intrínsecas del propio empleado. En definitiva, tener en cuenta el diseño orgánico del puesto de trabajo. También dice que es emplear las herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo, conservarlas en buenas condiciones y sin desperfectos, evitar las tareas repetitivas, programando ciclos de trabajo superiores a 30 segundos y no repetir el mismo movimiento durante más del 50% de la duración del ciclo de trabajo. Otra es efectuar reconocimientos médicos periódicos que faciliten la detección de posibles lesiones musculoesqueléticas. Y por último es supervisar los métodos de manipulación, manejar cargas pesadas entre dos o más personas y sustituir la manipulación manual por mecánica en la medida que sea posible. Vamos a ver las medidas de prevención de los riesgos ergonómicos relacionados con la carga mental.
Nos dice que es facilitar el proceso de percepción e interpretación, que serían como las señales, y el de respuesta, que es el diseño de controles. Es rediseñar el lugar de trabajo, adecuando espacios, iluminación y sonoridad. Dotar a las tareas de un grado de interés motivacional creciente. Establecer medidas en el plano personal, como por ejemplo, incentar la autoconfianza y aplicar técnicas de relajación, así desarrollando la autoestima. Favorecer nuevos modelos de planificación de tareas que faciliten la participación y el trabajo, huyendo de las tareas monótonas y repetitivas. Y por último es hacer al trabajador partícipe de las decisiones y el funcionamiento de la empresa para seguir que se integre de manera perfecta en la filosofía de la campaña. Vamos a ver lo que es el equipo también de protección para riesgos ergonómicos, que nos dice que es las plantillas de absorción de impacto, que son plantillas que se pueden colocar dentro de los zapatos o botas de trabajo. Las plantillas pueden cubrir todo el pie o solo una parte del pie, como por ejemplo podría ser el talón. Estas normalmente están fabricadas en caucho, espuma y otros materiales de plástico. Su función es principalmente absorber parte de los impactos de los pies contra el suelo, distribuyendo de manera homogénea. Lo que se consigue es reducir la incidencia de los impactos sobre las piernas y la columna vertebral. Su manejo adecuado está indicado en tareas en las que se ha de permanecer la mayor parte del día de pie, con pocos cambios de postura y en las que se puede mover por superficies muy duras o irregulares. Otro equipo de protección podría ser los mangos para palas, asidero adicional en forma de D para colocar en palas o en otras herramientas manuales como rastrillos. El diseño de este accesorio se adapta a cualquier estatura y sirve tanto para trabajadores diestros como zurdos. El asidero en forma de D se monta más o menos a la mitad del mango. El asidero en forma de T se monta en el extremo superior del mango de la pala, permitiendo un mayor control en las tareas de empuje y arrastre con la pala de la mano más retrasada. La combinación de ambos asideros permite una mejor sujetación de la pala con ambas manos, supone una ventaja mecánica en la realización de las tareas con esta herramienta manual. El cinturón de portaherramientas. Este cinturón con diversos comportamientos para llevar herramientas y accesorios reduce el manejo manual constante de las herramientas y permite el uso de los equipos de protección individual y reduce posturas forzadas. Las fajas lumbares son un tipo de ayudas y ortésicas que sirven para soportar y contener la zona lumbar y la región sacral de la espalda. Su uso está recomendado en casos de dolor lumbar agudo o crónico como consecuencia de distintas patologías, lesiones o circunstancias. Los soportes lumbares ayudan a manejar una funcionalidad y a reducir el dolor de la espalda, complementando el tratamiento médico y rehabilitador prescrito, pero nunca sustituyéndolo. Y por último, podrían ser las tobilleras, que es una prenda de vestir que se coloca alrededor del tobillo para protegerlo, inmovilizarlo, para permitir que se cure. Las tobilleras sirven para inmovilizar la articulación y proporcionan calor y comprensión a los huesos. Bueno, yo les hablaré acerca de la normatividad que se divide en 4, que sería la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma oficial NOM 006 STPS del 2014, que habla acerca del manejo y almacenamiento de materiales, condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y la NOM 0361 STPS 2018, que es factores de riesgos ergonómicos en el trabajo, identificación, análisis, prevención y control de manejo y manual de cargas. Esta podría decirse que es la más importante.
La NOM 006 STPS del 2014 tiene como objetivo establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los centros de trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales mediante el uso de maquinaria o de manera manual. El campo de aplicación de esta norma se rige en todo el territorio nacional y se aplica en todos los centros de trabajo donde se realiza el manejo y almacenamiento de materiales a través del uso de maquinaria o en forma manual. Y para esto les hablaré acerca de algunos conceptos en los cuales se consideran definiciones, que son las siguientes. Almacenamiento. Almacenamiento. Nos habla que es la acción de colocar los materiales o contenedores de modo ordenado. Es un elemento estructural, estantes, plataformas o en una estibia por medio del uso de maquinaria o de manera manual. Anclaje. El lugar físico en el piso o en un lugar estructura donde se fija el polipasto o el malacate. Autoridad laboral. Las unidades administrativas componentes de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social que realizan las funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Capacidad de carga. Es el peso en kilogramos o toneladas que una máquina o dispositivo mecánico es capaz de levantar y bajar sin que ninguna de sus partes sufra deterioro conforme a las especificaciones del fabricante. La carga manual, que es la actividad que desarrolla uno o varios trabajadores para levantar, bajar, jalar o empujar y trasladar algunos materiales empleando su fuerza física o con la ayuda de un vehículo de carga. Carga máxima de utilización. El CMU es la capacidad de carga especificada por el fabricante que una maquinaria es capaz de soportar en kilogramos o en toneladas. Esta norma también nos habla acerca de las obligaciones que tiene el patrón acerca de sus trabajadores, que es contar con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales, contar con procedimientos para instalar, operación y mantenimiento en la maquinaria utilizando el manejo y almacenamiento de materiales y para la atención de emergencias que ocurra durante su uso. Contar con procedimientos para realizar las actividades de manejo y almacenamiento de materiales en forma manual que contemplen el apoyo de equipos auxiliares. Contar con un manual de primeros auxilios para establecer y para capacitar a los trabajadores. Informar a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en el manejo y almacenamiento de materiales. Capacitar y adiestrar a los trabajadores involucrados en el manejo y almacenamiento de materiales y serían las obligaciones del patrón estos. Las obligaciones de los trabajadores, así como el patrón también tienen, y es observar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo previstas en la norma, así como las que establezca el patrón para la prevención de riesgos. Dar aviso de inmediato al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que advierten en el funcionamiento de la maquinaria y equipos auxiliares empleados en el manejo del material o en el área de almacenamiento donde se produzcan accidentes de trabajo. Utilizar y conservar un buen estado en el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. Operar de manera segura la maquinaria y equipos auxiliares para el manejo y almacenamiento de materiales que tengan asignados. Mantener ordenado y limpio los lugares de trabajo, así como participar en la capacitación de adiestramiento y eventos de información que les proporcione el patrón. La norma
NOM 036-1 STPS 2018. Esta es un poquito más importante que la anterior, ya que esta nos habla acerca de establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgos ergonómicos en los centros de trabajo derivados del manejo manual de cargas a efecto de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores. Esta norma también tiene un campo de aplicación donde se rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde existen trabajadores cuya actividad implique realizar el manejo manual de carga o de forma cotidiana. Algunas definiciones que también se proporcionan serían los factores de riesgos ergonómicos, que son aquellos que pueden conllevar sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos o posturas forzadas en el trabajo, desarrollando con la consecuencia fatigas, errores, accidentes y errores de trabajo, derivando el diseño de las instalaciones maquinarias, equipos de herramienta o puesto de trabajo. La evaluación específica del nivel de riesgo son aquellas evaluaciones de los factores de riesgos ergonómicos para determinar la magnitud del riesgo derivado de las actividades o tareas de manejo manual de cargas. Levantar y bajar cargas son aquellas actividades o tareas realizadas de forma manual sin ayuda de maquinaria que producen un momento de fuerza sobre la columna vertebral y extremidades superiores e inferiores sin importar la dirección. En el levantamiento de la fuerza se realiza contra gravedad y a favor de ella al bajar la carga. Trastorno musculoesquelético laboral son aquellas lesiones y enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo causadas por la exposición laboral a factores de riesgos ergonómicos. Fatiga de trabajo se manifiesta mental o físicamente. Genera no patológica de sobreesfuerzo físico o esfuerzo excesivo completamente reversible con el descanso. Nivel de riesgos es la jerarquización de la probabilidad de que ocurra un daño, y fatiga de trabajo es la manifestación mental o física local que genera el sobreesfuerzo físico o el esfuerzo excesivo. Obligaciones del patrón. En esta norma el patrón tiene la obligación de contar con el análisis de los factores de riesgos ergonómicos debido al manejo manual de cargas, adoptar medidas de prevención y o control para reducir o eliminar los factores de riesgos ergonómicos en el centro de trabajo debido al manejo manual de cargas, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por el manejo manual de cargas y proporcionar capacitaciones y adiestramientos al personal ocupacionalmente expuesto sobre los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo de seguro. Las obligaciones de los trabajadores es observar las medidas de prevención, así como los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo seguro que dispone esta norma. Mantener ordenados, limpios y libres los obstáculos, sus lugares de trabajo y áreas comunes. Participar en la capacitación, adiestramiento y evento de información que proporciona el patrón. Desempeñar su trabajo de manera segura para evitar riesgos. Mantener ordenado, limpio y libre los obstáculos según los lugares de trabajo, cumplir y someter a los exámenes médicos que determina la presente norma. También habla acerca de los análisis de los factores de riesgos ergonómicos debido al manejo manual de cargas, que sería la identificación de las actividades que conlleven a factores de riesgos ergonómicos debido a manejo manual de cargas, es decir, que implique levantar, bajar, transportar, empujar, jalar y o estribar materiales. La evaluación específica del nivel de riesgo cuando el resultado de las evaluaciones rápidas no permita determinar el nivel de riesgo o condiciones aceptables y cuando a pesar de la implementación de medidas correctivas sigue extendiéndose algún peligro para el trabajador.
Medidas de prevención, control de los factores de riesgo ergonómicos por el manejo manual de cargas. Las actividades de manejo manual de cargas deberán ser realizadas por trabajadores que cuenten con aptitudes físicas avaladas por un médico o a través de una institución de seguridad social o privada. Para desarrollar actividades que involucren el manejo manual de cargas, se deberá contar con un procedimiento de seguridad. Pues a continuación les presentaremos un video sobre los riesgos ergonómicos para complementar lo ya visto. Felices y sanos a sus empleados, además de más productivos. La ergonomía es el estudio del trabajo. Adapta el trabajo a las personas en vez de obligar a las personas a adaptar sus cuerpos a su trabajo. Estudios recientes han demostrado que 1/3 de las lesiones y enfermedades ocupacionales es causado por el abuso corporal o por movimientos repetitivos. Eso significa esforzar al cuerpo más allá de sus límites o hacer lo mismo una y otra vez sin darle tiempo al cuerpo para que se recupere. Se llaman desórdenes esqueleto-musculares laborales y este tipo de lesión obliga a miles de empleados a quedarse en casa y cuesta miles de millones de dólares cada año. De hecho, uno de esos desórdenes, el que afecta a la muñeca, mantiene a más empleados fuera del trabajo por más tiempo que cualquier otra lesión, más aún que fracturas y amputaciones. Los desórdenes esqueleto-musculares no son como los accidentes laborales, en los que el empleado se lastima en un momento no esperado. Las lesiones se producen al ejecutar una tarea que esfuerza el cuerpo más allá de un límite seguro. A menudo, la tarea en sí no es difícil. Podría ser una maniobra sencilla o una herramienta que utiliza. Le molesta a usted, pero no a la persona a su lado. Eso es porque se necesita una combinación de factores para causar un problema. Su peso y características corporales, el diseño de su lugar de trabajo, la distribución de su área de trabajo, su método de trabajo y el mantenimiento de sus herramientas, entre otros factores. En los siguientes minutos vamos a considerar las señales y los síntomas de los desórdenes esqueleto-musculares. Las causas de los desórdenes esqueleto-musculares, algunas soluciones comunes para evitarlos y cómo poner a trabajar a la ergonomía en su favor. Los desórdenes esqueleto-musculares comienzan con la fatiga de los músculos, nervios, tendones, ligamentos, cartílago, coyunturas y discos de la columna vertebral. A menudo, al ajustar su manera de trabajar, se elimina la fatiga y se soluciona el problema. Ignorar el dolor podría desarrollar un desorden esqueleto-muscular. Todo empleado debe conocer los síntomas típicos de esos desórdenes. Si se reconocen y reportan a tiempo, muchos problemas pueden resolverse efectuando cambios en su modo de trabajar. Si usted sufre de fatiga muscular o de un dolor que desaparece con el descanso, podría ser un síntoma de un desorden esqueleto-muscular. Otros síntomas incluyen dolor, ardor, entumecimiento, embotamiento y hormigueo. Estos síntomas tienden a empeorar si continúa haciendo la tarea que los causa y tienden a desaparecer si evita hacerla por un tiempo. Las lesiones esqueleto-musculares también son causadas por actividades no laborales, como trabajar demasiado en el jardín. Su malestar podría estar relacionado con sus pasatiempos, cosas como tocar instrumentos musicales, bordar, actividades deportivas o pasar muchas horas delante de su computadora. Pero vale la pena estar seguro. Usted debe conocer algunas señales que podrían indicar la existencia de un desorden esqueleto-muscular. Una muy común es la pérdida del alcance de un movimiento, o sea que algunas partes de su cuerpo no llegarán tan lejos como antes. Otra es la falta de fuerza manual. Podría notar que ya no puede sujetar los objetos con tanta fuerza como antes. También podría sentir la pérdida de algunas funciones. Sus dedos no se mueven cuando desea o tiene problemas para mantener el equilibrio. Otras señales importantes son deformación, hinchazón, calambres y enrojecimiento o pérdida de color. Podrían estar relacionados con algo que hace en el trabajo, en la casa o ambos, pero sin importar lo que causa el problema, diagnosticarlo y tratarlo a tiempo
puede ayudarle a mantenerse saludable. Existen 6 causas comunes de los desórdenes esqueleto-musculares: alzar objetos, movimientos repetitivos, fatiga por contacto, fuerza excesiva, vibraciones y malas posturas. Cuando los movimientos repetitivos están involucrados, hay que tomar en cuenta otros factores, entre ellos el ángulo en el que se coloca para hacer la tarea, la cantidad de fuerza que aplica y el tiempo que dedica a realizar la actividad, sobre todo si lo hace sin descansar. Muchos empleos abarcan más de un factor. Por ejemplo, un perforador como este puede causar fatiga por contacto porque se maneja con las manos. Podría causar vibraciones corporales. Además, podría tener que adoptar una mala postura al usarlo y su reacción tiende a agravarse si lo hace a diario. Actualmente, miles de empresas en el mundo estudian el trabajo que usted lleva a cabo para saber si pudiera ser la causa de un desorden esqueleto-muscular. Algunas toman fotos o hacen videos de sus empleados mientras trabajan. Otros preguntan a sus empleados sobre su manera de trabajar o les piden llenar un formulario. Algunas empresas contratan los servicios de un ergonomista, un profesional capacitado en la técnica de adaptar el ambiente de trabajo al empleado. Este estudio ergonómico está buscando las respuestas a algunas preguntas básicas. ¿Cómo está distribuido su lugar de trabajo? ¿Qué tipo de equipo y de herramientas usa? ¿Qué posturas corporales usa? ¿Cuántas veces repite un movimiento? ¿Toma sus descansos? ¿Haría sus tareas con qué frecuencia? La meta es ver si el trabajo que usted realiza y su manera de hacerlo podría estar afectando a su cuerpo. No, pues a continuación les dejaremos el link del video, ya sea para que si les quedó alguna duda o lo quieren complementar aún más, ya que lo mostrado solo fue una parte del video. Y aquí pues están las fichas bibliográficas. De igual manera, por si les quedó alguna duda, pueden consultar cualquiera de estas para complementar. Y bueno, como conclusión tenemos que es importante el uso correcto del equipo de protección para la prevención de los riesgos económicos. Como se mencionó, es los dolores lumbares o problemas de columnas, ya sea por una mala postura o mantener por un largo tiempo esa misma postura. También hay que tener en cuenta las obligaciones que tiene tanto el patrón como el trabajador para evitar accidentes que puedan terminar ya sea en una lesión permanente o, como se mostró en el video, una amputación.